Hola, ¿qué tal? En este video daremos inicio al estudio de ecuaciones diferenciales que van más allá de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a empezar por recordar qué queremos decir por una ecuación diferencial de orden mayor. Las ecuaciones diferenciales de orden mayor son igualdades como las que vemos en pantalla, donde en el lado izquierdo tenemos una relación entre la variable independiente, la función incógnita, su derivada, su segunda derivada y así hasta una enésima derivada. Vamos a decir que esa ecuación diferencial es de orden mayor cuando n es exclusivamente mayor que 1. En orden de dificultad, digamos, después de las ecuaciones de primer orden, nos encontramos con las ecuaciones de segundo orden. Las ecuaciones de segundo orden son relaciones como las que estoy mostrando ahora en la pantalla, que donde del lado izquierdo aparece una función de la variable independiente, la función incógnita, su primera y su segunda derivada. Esa sería una ecuación diferencial de segundo orden. En general, hemos visto que incluso resolver ecuaciones diferenciales de primer orden no es sencillo, es decir, no hay una fórmula general para resolver todas las ecuaciones diferenciales de primer orden y hemos aprendido ya algunos métodos. Algo similar sucede con las ecuaciones de segundo orden, de tercer orden, etc. Obviamente, entre más alto vayamos en el orden, puede resultar más complicado resolver la ecuación diferencial correspondiente. En este caso, vamos a mostrar, por ejemplo, algunas relaciones que son ecuaciones diferenciales de segundo orden. La primera ecuación que vemos acá es una ecuación diferencial de segundo orden eh, que no es lineal y además es inhomogénea en el sentido de la unidad 1, en el sentido de función homogénea definida en la unidad 1. Eh, a continuación muestro una ecuación diferencial que también es de segundo orden, la cual es inhomogénea en el sentido de que si ustedes sustituyen y igual a 0, esa función no es solución a la ecuación diferencial. La que sigue es una ecuación diferencial también de segundo orden inhomogénea, donde los coeficientes, al igual, bueno, perdón, donde los coeficientes acá son funciones de la variable independiente. Finalmente muestro una ecuación diferencial de segundo orden inhomogénea con coeficientes constantes. Vean que todos los coeficientes que aparecen junto a la función o sus derivadas son constantes. Además es lineal porque no aparecen más potencias o potencias altas de y' o y' o multiplicación entre estas funciones. Y además es inhomogénea porque si ustedes sustituyen y igual a 0, esa función no es solución a esta ecuación diferencial. Muy bien, entonces ese es el tipo de ecuaciones con las que nos estaremos enfrentando en esta unidad. Em, Resulta que es posible en algunas ocasiones reducir el grado de la ecuación diferencial mediante una transformación o mediante un cambio de variable apropiado. Les voy a dar un ejemplo de ello. De hecho, en esta unidad vamos a ver varias formas particulares de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, las cuales se van a poder reducir a ecuaciones diferenciales de primer orden y entonces intentaríamos aplicar sobre ellas algunos de los métodos que vimos en la unidad 2. Pero bueno, vamos a suponer una ecuación diferencial de segundo orden donde la relación que tengo del lado izquierdo es una relación entre x, y' y y', es decir, no aparece la función incógnita explícitamente. Muy bien, si eso pasa, resulta que esa ecuación diferencial se puede reducir a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden haciendo el cambio y' igual a u, como lo muestro aquí en amarillo. Si hacemos ese cambio de variable y' igual a u, entonces vamos a tener que la derivada de u con respecto de x va a corresponder a dos derivadas de la y con respecto de x. Eso lo demuestro acá con una serie de igualdades
y la parte importante al final es que U' es igual a YB'. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es, ya hice mi cambio de variable, ya calculé cuál es la relación entre YB' y mi nueva variable, y ahora lo que sigue es sustituir esas expresiones en mi ecuación diferencial que quiero resolver. Entonces, si yo sustituyo en lo x se queda igual, ahora sustituyo en lugar de y'u, porque eso es lo que tengo acá, y en lugar de yb' voy a sustituir u', porque esa es la relación que tengo justamente acá. Muy bien, entonces vean que esto ya se convirtió en una ecuación diferencial de primer orden, ya no para la variable y, sino ahora para la variable u. Entonces, en principio, lo que restaría sería solucionar esta ecuación diferencial, es decir, hallar una función u de x, posiblemente también con alguna constante C1, resolver esa ecuación, resolver la ecuación diferencial, hallar esa función y luego sustituirla en mi cambio de variable. Y eso me daría una ecuación diferencial para y, porque ya del lado digamos, izquierdo tendría una función de x y del lado derecho tendría de y en dx y esa ecuación en principio la podría integrar. Muy bien, vamos a ver cómo funciona ese método en el siguiente ejemplo. Eh, Muy bien, en el siguiente ejemplo observen que tengo una ecuación diferencial de segundo orden y bueno, hasta ahorita no tenemos métodos generales o métodos para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, solo tenemos métodos para ecuaciones diferenciales de primer orden y lo que acabamos de ver, entonces nuestra única esperanza, digamos, es poder reducir esta ecuación diferencial de segundo orden a una ecuación diferencial de primer orden y tratar de aplicar alguno de los métodos que ya hemos visto. Entonces, lo interesante de esta ecuación diferencial, o lo bueno que tiene en ese aspecto, es que no depende de la función incógnita. Y por lo tanto, por lo que ya hemos platicado, va a funcionar un cambio de variable como el que muestro en pantalla, y' igual a u. Entonces, haciendo y' igual a u, ya sabemos que y'b' es igual a u', y por lo tanto, lo que sigue, digamos, es sustituir estos cambios de variable o este cambio de variable y su implicación, sustituirla en la ecuación diferencial original. Entonces vean que en lugar de y'b' yo lo que voy a escribir es u', y en lugar de y' lo que voy a escribir es u. Entonces en lugar de y' escribo u. Y llego a la siguiente ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial de primer orden. Si yo despejo u', va a pasar del lado derecho u al cubo seno de 2x dividido entre 2. Y entonces esa sería mi ecuación diferencial a resolver. Esa sería la forma normal asociada a esta ecuación diferencial. Observen que una vez que he escrito la forma normal me puedo dar cuenta en este caso que el lado derecho de la ecuación diferencial es separable y por lo tanto es una función separable y por lo tanto la ecuación diferencial es separable. Es decir, el lado derecho de esta igualdad la puedo escribir como una función que depende de x exclusivamente multiplicada por una función de mi función incógnita. En este caso mi función incógnita es u y dejó de ser y, ¿verdad? Porque hice el cambio de variable y lo que tengo acá es una ecuación diferencial de primer orden separable, las cuales en principio sabemos cómo tratar. Lo que habría que hacer es integrar esta ecuación. Lo único que hice fue pasar el 2 de este lado e integro la ecuación diferencial de ambos lados. Ahora, digamos, lo que sigue es resolver esta ecuación. Eh, Aquí tenemos dos casos particulares. Uno es cuando u es igual a 0 y el otro es cuando u es distinto de 0. El caso problemático o el punto singular de la ecuación diferencial, u igual a 0, hace que esta integral diverja al infinito y entonces tendríamos problemas como suele pasar en esos puntos singulares. Pero en este caso se resuelve de manera casi inmediata. Hay que recordar que u igual a 0 nos implica y' igual a 0. Recuerden que u es igual a y'. Recuerden que habíamos hecho este cambio de variable. Entonces, si u es igual a 0, y' es igual a 0, y eso lo que me dice es que y es una constante
En efecto, y igual a constante me da que su derivada es igual a cero. Lo interesante de y igual a constante es que por sí misma ya es una solución a la ecuación diferencial. Observen que si yo sustituyo y igual a constante, dos derivadas de ella se hacen cero, una derivada de ella se hace cero y toda esta suma es igual a cero. Por lo tanto, y igual a constante es una solución. Entonces, el caso u igual a cero, que en principio parecía problemático, ya hemos encontrado una resolución para ese caso, que es y igual a constante. Y igual a constante es una solución a la ecuación diferencial original. Bueno, entonces vamos al caso, digamos, menos trivial, que es cuando u es distinto de cero. Entonces, en ese caso vamos a calcular la integral. Eh, calculamos la integral y la integral del lado izquierdo me da menos 1 entre u cuadrada, como ustedes fácilmente se pueden dar cuenta. Si ustedes derivan esta cantidad, lo que van a obtener es el integrando. Del lado derecho, las cosas son sencillas también porque tenemos la integral de un seno y esa está relacionada con una función menos coseno. El un medio que está acá solamente va a servir para que cuando derivemos esta expresión, em, va a aparecer la derivada también, cuando derivemos esta expresión, va a aparecer la derivada del argumento que me va a dar un factor de 2, el cual va a cancelar este un medio y así voy a poder regresar a este integrando. Observen que esta es la solución entonces a la ecuación diferencial transformada, es decir, a la ecuación diferencial en términos de u. En un momento se las muestro para que la recuerden. Es la solución a esta ecuación diferencial. ¿Ok? Eso que acabamos de encontrar. Muy bien, entonces, y como es solución a una ecuación diferencial de primer orden, pues aparece una constante arbitraria, que en este caso llamo C1. Lo que podemos hacer ahora es despejar la U en términos de la X y voy a llegar a esta expresión. Es la raíz cuadrada de 2 sobre coseno de 2 teta menos la constante C1. Muy bien, entonces con eso hemos resuelto, digamos, la mitad del problema, que es resolver la ecuación diferencial de primer orden que obtuvimos después de hacer el cambio de variable. Ahora lo que resta es regresar a las variables originales, recordando pues que la derivada de y es igual a u y u ya lo tenemos en términos de x y por lo tanto podemos escribir esta expresión. Vean que otra vez lo que tengo es una ecuación diferencial de primer orden separable y entonces podría yo integrar. Entonces es lo que hago acá. Paso todo paso de x, por decirlo de alguna forma, de este lado e integro de ambos lados, ¿no? Entonces me faltaría un dx y acá también. Muy bien, entonces eso es lo que me daría. Déjeme escribir esto bien. Dx más. Entonces, vean que después de haber regresado a las variables originales, tengo que hacer una integral más, que es la que dejo aquí marcada, y esa integral va a traer su constante. Después de que yo integre este lado va a salir una constante, y cuando yo integre esta va a salir otra constante. Ambas constantes las aglutino en esta constante C2, y esta sería la solución a mi ecuación diferencial de segundo orden. Digamos algo interesante que tiene esta solución y que no había aparecido en otros casos es que esta integral es lo que se llama una integral elíptica y en principio no es posible escribir esa integral explícitamente en términos de funciones sencillas como senos, cosenos, exponenciales, logaritmos, para cualquier C1. Hay algunos C1s para los cuales esta integral sí se puede escribir en términos de esas funciones sencillas, pero en general no, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo más que podríamos hacer para expresar la solución de y en términos de x. Obviamente, si ustedes tienen duda de que esta es la solución, lo que habría que hacer es tomar su derivada dos veces, su derivada una vez y entonces sustituir en la ecuación
diferencial original y verificar que precisamente esta expresión es la solución a la ecuación diferencial. Entonces, en resumen, si ustedes se encuentran con una ecuación diferencial de segundo orden donde no aparece explícitamente la función incógnita, el truco es hacer el cambio u igual a y' y eso me va a implicar que dos derivadas es igual a u' y así van a reducir, después de sustituir, van a reducir esta ecuación diferencial a una ecuación diferencial de primer orden y tratarán de resolverla aplicando los métodos que hemos visto en la unidad anterior. Una vez que ya resolvieron, la idea sería sustituir esa solución en la fórmula y' igual a u. Aquí ya tendrían la solución a esa ecuación diferencial y entonces resolver esa ecuación diferencial. Entonces, así resolverían, digamos, dos ecuaciones diferenciales de primer orden en el proceso. Más adelante en otros videos vamos a ver otras formas de estas funciones o de este tipo de relaciones, otras formas particulares de las ecuaciones de segundo orden, las cuales permiten que le reduzcamos el orden y entonces permitan que apliquemos métodos para soluciones a ecuaciones diferenciales de primer orden.